Buenos días, tardes o noches. En este video voy a explicar el problema 15 del examen de inteligencia artificial. Mi nombre es Jorge Abraham Alonso Pérez y matrícula es 1942660. Bien, primero nos pide que obtengamos la forma normal conjuntiva de la siguiente sentencia. Nos dice que Q implica a P negada que a Q que está en disyunción con la P negada. Después, lo primero que vamos a hacer fue eliminar las condicionales, que viene siendo esta que estoy marcando en mi cursor, para primero empezar con las que son de menor orden, que son las que están aquí, y después seguiremos con las que están hasta fuera del paréntesis. Bueno, entonces primero la eliminamos y entonces toda esta parte de esta sentencia se convierte en una disyunción negando la P. Entonces lo siguiente que se hace es eliminar la doble negación que obtuvimos aquí. Entonces esto nos queda como resultado, eliminando la doble negación, nos queda la propia P. Después eliminamos esta condicional y nos queda que esta Q va a estar negada y va a quedar en disyunción con esta sentencia. Después lo que hacemos es aplicar la ley distributiva, que hace que en lugar de que estos dos queden en paréntesis, puedan quedarse estos dos también. La Q negada en disyunción con la P, que es como la tenemos aquí. Y esto también queda en disyunción con la Q en disyunción con la P negada. Entonces tenemos estos dos en paréntesis y se puede modificar de varias maneras, pero como yo lo dejé fue de esta forma. Entonces hasta ese punto fue donde yo lo pude dejar. Y a continuación seguiremos con el problema 16 y 14. Después nos pide obtener la forma normal conjuntiva de la siguiente sentencia, que es P implica a Q y esto a su vez implica a P, bueno, entre paréntesis, que P implica a Q que está en conjunción con S. Después, lo primero que hacemos es eliminar las condicionales, las que están en pequeño, dentro de los paréntesis. Entonces, eliminamos esta condicional, que se convierte en P negada, que esta está en disyunción con la Q, y esta está en implicación con esta sentencia, que esta se convierte en P negada, que está en disyunción con Q, que está en conjunción con S. Después lo que hacemos es esto que está entre paréntesis, utilizo la ley de la distribución de la disyunción respecto a la conjunción que se aplica a esta sentencia de aquí. Primero voy a resolver esto y después resuelvo esta parte de acá. Entonces, para esta ley nos dice que primero tenemos que tener un alfa, que este está en disyunción con dos variables, que es beta y gamma. Estas están en conjunción. Entonces esta sentencia equivale a lo siguiente, que es alfa que está en disyunción con beta, y esta sentencia está en conjunción con alfa
está en disyunción, que está en disyunción con gamma. Entonces aplicamos lo mismo, identificamos alfa, beta y gamma. Alfa es la P negada, beta es Q y gamma es S. Entonces lo que hacemos es pues sustituir las variables. Entonces alfa, que queda en disyunción con beta, es alfa en disyunción con beta. Beta está aquí. Y estas dos quedan en conjunción con alfa, que se vuelve a repetir, la P negada, que está en disyunción con S, que es este de aquí. Entonces lo siguiente que se hace es eliminar la condicional que se encuentra aquí. Entonces esta condicional se pasa para el lado de esa sentencia y pasa siendo negada, y esta a su vez pasa como disyunción a la sentencia que previamente le aplicamos la ley. Entonces ya por último, que fue en donde yo me quedé, es eliminamos esta negación aplicando la ley de Morgan, que es esta negación hace que esta sentencia sea una conjunción, y aplicándole esta negación a cada una. Entonces se le aplica esta negación a la P y se elimina la doble negación, quedando la pura P. Y entonces esta negación se le aplica a Q y queda como Q negada. Entonces queda como P, que está en conjunción con la Q negada, entre paréntesis, y esto queda en disyunción con la sentencia que previamente realizamos. Esta se permanece tal cual como estaba, y fue hasta donde yo le pude realizar. Después, en el siguiente ejercicio será el número 14 del examen. Bien, ahora tenemos el problema número 14 del examen, que nos presenta esta sentencia, que nos dice que está en implicación con Q, que está a su vez en implicación con R, y después se cierra paréntesis, y tenemos que esta sentencia está de forma bidireccional con esta sentencia que está entre paréntesis, que es P, que está en conjunción con Q, y esta está en implicación con R, y todo entre paréntesis. Para poder resolver este ejercicio, se resuelve cada caso, cada paréntesis, de forma individual. Entonces, primero, como tenemos tres variables, pues realizamos la tabla de la verdad para cada caso. Entonces, primero empezamos con el caso de las variables independientes, P, Q y R. Tenemos falso, 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 verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, verdadero, 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 falso, y verdadero, verdadero, verdadero. Estas son todas las posibles combinaciones que se pueden realizar, y pues podemos apreciar que esto es homólogo a una tabla de la verdad, como en electrónica digital. De falso vienen siendo los ceros y los verdaderos vienen siendo los unos. Entonces, para el primer caso, tenemos que Q implica R, que es este caso de aquí. Entonces, para este caso, tenemos que será falso, el caso será falso cuando Q sea verdadero y R sea falso. Entonces, cuando se cumpla que Q sea verdadero y R sea falso, el resultado va a ser falso. Entonces, analizamos cada caso de Q y R, en donde Q
sea verdadero y R falso, entonces el único caso, los dos casos que tenemos es aquí, que es verdadero y falso, y después aquí, que es verdadero y falso. Entonces, en estos dos casos se cumple nada más que el resultado sea falso. Los demás van a ser verdaderos. Después, para que Q implica a Q, que implica R, entre paréntesis, entonces los resultados de esta sentencia ya los tenemos aquí. Y los resultados de P, aquí los tenemos. Entonces, si este es verdadero y este es falso, el resultado va a ser falso. Entonces, tenemos que, para los casos donde P sea verdadero, que son estos últimos 4, verdadero y esta sentencia sea falsa, entonces tenemos que nada más este caso va a ser falso. Los demás van a ser verdaderos. Después tenemos este caso de aquí, que es P, que está en conjunción con Q, o puede también ser P y Q, que esto viene siendo homólogo a una compuerta AND en electrónica digital, que tenemos que, si alguna de las dos es falsa, va a ser falso. Tienen que ser las dos verdaderas para que sea verdadero el resultado. Entonces tenemos que P y Q, en cualquier caso, si hay falso en alguno de los dos, el resultado va a ser falso. Y si es verdadero, en ambos casos, pues el resultado va a ser verdadero. Entonces nada más tenemos estos dos casos donde el resultado es verdadero. Después tenemos esta implicación, que es P y Q implica R. Entonces, si este es verdadero y este es falso, entonces el resultado va a ser falso. Entonces, para el caso en donde se cumple esta condición, viene siendo este de aquí. Porque si podemos apreciar que P y Q, donde sea verdadero, puede ser en alguno de estos, pero donde está R, que es falso, es nada más aquí. Entonces, nada más este caso va a ser falso. Los demás van a ser verdaderos. Y por último, tenemos esta doble implicación, o esta bidireccional, que involucra a esta de aquí, a esta sentencia que pasa de este lado, y a esta sentencia de aquí. Entonces, la bidireccional nos dice que si este caso es verdadero, o sea, si las dos son iguales, el resultado va a ser verdadero. Entonces, donde las dos son iguales, se cumple en el primero, en el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo caso. Entonces, en todos los casos se cumple que es verdadero, por lo tanto, esta sentencia es satisfacible. Y bueno, esos serían los 3 ejercicios del examen de inteligencia artificial. Gracias por su atención.